Bueno, hola compañeros, hola Laoshi. Voy a intentar ser lo más breve posible en este trabajo práctico número 2, en el cual hacer una recapitulación del Yin, el Qi y el Shen en mi vida, tanto etapa prenatal como postnatal. Bueno, con respecto al Yin prenatal, lo único que puedo decir es que soy la hija primogénita de padres jóvenes y sanos que eran recién casados y bueno, se casaron con mucha ilusión, se amaron siempre hasta que dejaron este plano. Y bueno, a mí me tienen bastante rápido, en el sentido de que mi madre creo que queda embarazada a los 2 meses de casada y me esperaron con mucha ilusión y me recibieron con alegría. No obstante lo cual, no todo fue tan ideal y tan hermoso porque había una situación conflictiva, difícil en principio, porque mi madre era muy apegada a mi abuela materna, en cuya casa vivíamos, y entonces cuando mi madre se casa, pasa de compartir la cama y la habitación con su propia madre a compartir la cama con mi padre. Con lo cual yo entiendo que no fue fácil, aunque en realidad nunca me habló de eso. Pero bueno, yo después, atando cabos, vi eso más a la luz de los hechos posteriores, que básicamente han sido que siempre hubo una difícil relación conflictiva entre mi abuela y mi padre. O sea, mi abuela, si bien mi padre siempre fue una persona muy respetuosa, muy educado y muy considerado, mi abuela siempre encontraba razones para alguna protesta y generar algún conflicto, a veces intenso, que recuerdo en mi niñez. Bueno, ese fue el entorno en el que yo vengo acá a este mundo, y el parto, que yo no sé si está dentro del Yin prenatal o postnatal, está ahí en la transición, ¿no es cierto? El parto fue un parto difícil, un parto muy prolongado, que finalmente me sacan con forceps. Aparentemente luego de eso todo normal, relativamente. Tengo una alimentación saludable, por supuesto mis padres intentan darme lo mejor, una buena alimentación. En esa época se comía carne, nosotros comíamos carne todos los días. Una alimentación saludable porque había muchas verduras, frutas, siempre se valoró eso. Y bueno, pero a los 2 meses de vida, según la visión de mi mamá, yo estaba muy flaca, muy delgada y no comía todo lo que ella creía que yo tenía que comer, razón por la cual, en connivencia con el pediatra, que era un pediatra muy reconocido de Adrogué, donde nosotros vivíamos, decidió dejarme 24 horas sin comer para que yo, aprendiera que tenía que comer cuando ella me daba de comer. El otro detalle es que ella no me amamantó nunca, porque dice que no tenía leche. Yo entiendo ahora, supongo, que eso tiene que ver con la conflictiva, digamos, situación sutil que había en relación a la convivencia familiar con mi abuela, mi padre y ella, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Ahora ya pasando a lo que es el Yin postnatal de la primera infancia sería, ¿no? Hay un dato que me marcó a toda la vida, que fue que a los 7 años yo tengo una primera luxación de rótula. Una luxación de rótula es que la rótula se sale del lugar y se genera una desestabilización y bueno, me caigo. Estoy jugando al elástico que se jugaba en aquella época y uno de esos saltitos me caigo al piso.
y a partir de ahí empieza todo un tema porque se me había salido la rótula del lugar con muchísimo dolor y bueno, empiezan a llevarme a los médicos y qué sé yo, por una cosa rara. Y bueno, y sigo con ese síntoma periódicamente y traumáticamente hasta los 28 años que tengo la última luxación de rótula. Por suerte, toco madera, espero que siga siendo la última, que es cuando quedo embarazada y estoy embarazada de 2 meses y voy caminando por Adrogué y me caigo en la calle. Y bueno, fue una caída inocua porque yo decidí levantarme y decidí que no me iba a causar daño y que no me iba a postrar como en otras que yo había tenido. Y yo seguí caminando y viajé como 1 hora y media hasta que llegué a mi casa y bueno, y por suerte no tuvo demasiadas consecuencias, sobre todo por el hecho que yo estaba embarazada, no me afectó. Bueno, igual siempre quedo como delicada de las rodillas. Bueno, a los 20 años tengo hepatitis, por lo cual tengo que estar en la cama 2 meses en mi casa. Me cuida mi madre, pero me miran todos desde la puerta de la habitación porque, según había dicho el médico, era muy contagioso. Y por otro lado, no se me permitía levantarme, salvo para ir al baño, ahí a unos metros y volver, porque decían que había que hacer reposo para que no trajera demasiadas complicaciones al hígado. Fue una etapa durísima, que cuando terminó y me pude levantar, porque ya los análisis me daban bien, yo estaba con una depresión terrible porque bueno, no podía ni levantarme, en esa época no había celular, no podía ni levantarme para hablar por teléfono con mis amigos y demás. Así que fue durísimo. A partir de eso yo, si bien aparentemente me curo de la hepatitis, pero quedo delicada del aparato digestivo. Bueno, ahora viene el chi. Bueno, yo en el chi prenatal, la verdad que no lo tengo muy claro, pero lo relacioné con esto del estado emocional de mi madre por la situación emocional, afectiva que había en mi casa. Pero más allá de eso no sé qué decir del chi prenatal. Ahora, con respecto al chi postnatal, lo que puedo decir es que la verdad que se me complica un poco, pero bueno, a los 17 años empiezo a practicar yoga por indicación de un guía espiritual que yo tenía, que era un sacerdote con el cual, bueno, a mí me tenía muchas charlas y demás, y él me sugirió que empezara a practicar yoga, me indicó el lugar donde él mismo practicaba. Yo tuve a lo largo de mi vida muchos consejeros espirituales. Antes de este sacerdote había tenido otro alrededor de los 16 años y había tenido también una consejera que era mi maestra de 7º grado, que yo iba a una escuela de monjas, y yo también tenía charlas con ella privadas donde ella, bueno, me aconsejaba, me ayudaba, incluso intercedía ante mi madre para que mi mamá me diera ciertas libertades con respecto a viajes y demás que en mi casa eran muy, muy restrictivos. Bueno, el chi postnatal, después, bueno, hago yoga. La verdad que no sé bien estas cuestiones. Yo tengo muchas cuestiones afectivas y emocionales, vinculares, que yo las puse en el chi porque el chi está en el medio entre el cielo y la tierra, lo humano, lo vincular, el corazón. Entonces, bueno, lo puse ahí. Me caso a los 22 años, me divorcio a los 27. Primer divorcio, primer matrimonio, primer divorcio, por supuesto sin hijos. Después establezco otro vínculo y tengo un hijo a los 29. Maternidad feliz.
A los 33 años empiezan conflictos de pareja, con la profesión, la maternidad se me complicó mucho y en esa época yo accedo a un tratamiento homeopático con homeopatía unicista. Comienzo con ese tipo de atención médica y que sigue hasta la actualidad. Fue el primer contacto con una disciplina de sanación de orden vibracional y al poco tiempo tomó contacto con las flores de Bach. Siempre primero digamos que las tomé yo y después hago una formación en flores de Bach, o sea, terapeuta floral. Y bueno, a partir de ahí siempre me ha interesado todo lo vibracional, lo energético. Sigo practicando yoga. Y en esa época, alrededor de los 33 años que empieza mi crisis matrimonial, mi segundo matrimonio con el padre de mi hijo, además de la homeopatía, las flores de Bach, sigo haciendo yoga, pero tengo ataques de pánico. Y en un momento estoy haciendo un posgrado, o sea, yo soy psicóloga, eso me olvidé decir que estudié psicología, entré a la facultad a los 17 años, y estaba haciendo un posgrado y en un trabajo práctico un profesor nos hace una tarea de meditación. Yo a esta época tendría 35, 38 años, no sé bien cuánto, pero por ahí. Y a partir de ahí empiezo un diálogo con este profesor y él me indica hacerme una carta natal. Yo estaba en un estado de crisis terrible, la realidad fue esa, la primera meditación que él nos dio para hacer. Yo no me podía quedar quieta de la angustia y de los desequilibrios que tenía. Y bueno, le hago caso y hago mi primer carta natal y ahí bueno, ya se me da vuelta la cabeza. Y empiezo a interesarme por la astrología, pero bueno, no puedo empezar a estudiar tan rápido, pero leía, buscaba, investigaba. Bueno, al mismo tiempo, sí, yo era psicóloga, tuve una formación tradicional en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, en un momento dado tomo la decisión de estudiar astrología. Estudié astrología más allá de todo lo que ya venía leyendo, pero hice un estudio formal de 4, casi 5 años, que fue una experiencia muy hermosa porque fue en un grupo chico con la gente de Casa 11, con una profesora de Casa 11 que es excelente. Y simultáneamente con eso, que me hago mi segunda carta natal, que fue mucho más reveladora que la primera, lo cual me motivó también a estudiar astrología porque vi el conocimiento que había. Esta maestra que yo tengo de astrología me sugiere hacer tantra. Yo igual ya a los 20 años había tomado contacto con el Tantra, pero de manera teórica a través de un artículo muy interesante que leí y que había quedado tildada con el tema tántrico y sentía que era lo mío, pero no tenía y no encontraba dónde practicarlo, porque el Tantra es vivencial. O sea, uno puede leer 150.000 textos, pero hay que experienciarlo. Entonces, bueno, simultáneamente, prácticamente con que estoy estudiando astrología, empiezo en un grupo, hago un contacto y además tenía los medios porque tenía también el obstáculo que no tenía tanta disponibilidad económica como para pagar tantos cursos y formaciones, pero bueno, llega un momento que entro en un grupo de tantra en el cual estuve 12 años. Y ahí tomo contacto con la meditación, las meditaciones a través de las técnicas de meditaciones en movimiento. Y ahí hago todo un trabajo de contacto con mi cuerpo y de grounding, que realmente creo que fue un hito fundamental para una buena sanación, porque yo hasta ese momento
andaba a los tumbos con temas de ataques de pánico, somatizaciones y demás, y por más terapia y cosas que hacía y homeopatía y todo, me iba como manteniendo con eso, porque si no quizás me hubiese ido al demonio, pero ahí en el grupo de Tantra realmente, se me dio vuelta un montón de cosas adentro y me estabilicé, me estabilicé. Y bueno, medité mucho, hice muchas experiencias de meditación y realmente empecé a acceder a vivir en un estado meditativo, eh, cosa que ahora mantengo relativamente porque no estoy más en el grupo y eso es cuestión de práctica constante, ¿no? Eh, bueno, bueno, hay mucho para decir, pero es una breve reseña, estoy intentando. Eh, y bueno, y en estos últimos tiempos en que yo me empiezo de alguna manera a alejar del grupo de Tantra, no del Tantra, pero sí de ese grupo y de esa maestra, eh, a través también de una pareja que tuve, que me hablaba mucho del taoísmo y demás, me empiezo a interesar y justo veo una publicidad de un retiro de Tai Chi. Y ahí, bueno, fue mi posibilidad de empezar a contactar con el taoísmo, con el Tai Chi, con el Qigong, que después me di cuenta lo que era, porque en ese momento por ahí lo hacía, pero no sabía ni el nombre. Y bueno, y esa es mi última etapa en estas cuestiones energéticas, bueno, que yo creo que están, o sea que yo me doy cuenta que en estas experiencias juegan los tres tesoros, digamos así, ¿no? Porque hay toda una cuestión física, de trabajo corporal, de mucho trabajo con el cuerpo, hay una cuestión energética y hay una cuestión de ir accediendo a algún tipo de evolución espiritual. Yo en eso soy muy cauta porque realmente no lo tengo tan claro, es difícil de evaluar y demás, pero bueno, es como que estoy en contacto con eso. Y bueno, y después de eso, un día que yo ya había hecho algunas experiencias de Tai Chi y de Qigong, también motivada porque eran retiros que se hacían en la naturaleza, en lugares muy lindos, y eso a mí me motiva mucho. Yo soy ascendente Sagitario en la astrología occidental, y bueno, a mí me recontra motivan los viajes, conocer lugares nuevos, conocer lugares naturales atractivos. Y bueno, y eso a mí me motivó también, ¿no? Y después un día veo también una publicidad, no sé cómo, fue a través de Laura Paradiso, que me mandaba la publicidad de los cursos de I Ching que ella daba, que nunca los hice, pero a través de ella tomo conocimiento y contacto con la propuesta de Lao Shi del curso de Neikun que se hizo acá en Buenos Aires, en Palermo, y entonces eso me motivó, me enganché, me conecté enseguida y fui. Igual realmente me resultaba muy difícil porque es realmente un cambio importante. Yo venía de una intensa actividad en el Tantra y el taoísmo es muy diferente, muy diferente. Así que bueno, eso por un lado. ¿Y qué más puedo decir? Después, de una cosa que no mencioné, pero está el tema del el Shen prenatal. En mi familia paterna eran católicos, mi padre no era practicante, pero era una familia católica. Por el lado de mi madre, son entre ateos, es una cosa medio rara, son nada, pero mi abuelo paterno, que falleció muy joven, era espiritista y a él tenía una práctica espiritual propia importante y él era vegetariano. Entonces en mi casa había un libro de medicina natural que siempre se consultaba
para determinadas dolencias. En un libro de un médico alemán llamado Bander, donde estaban terapias de sol, los baños de asiento, bueno, la alimentación vegetariana, indicaciones de alimentación para distintas patologías. Y en mi casa siempre eso estuvo ahí presente, conviviendo con la medicina oficial, digamos así, porque igual a mí y a mi hermano nos trataban con médicos comunes, o sea que estaban las dos cosas al mismo tiempo y medio mezcladas. Lo mismo que con el tema religioso, porque a mí me mandan a escuela religiosa, católica, porque mi mamá o mis padres consideraban que iba a recibir allí una buena educación, pero en mi casa no eran practicantes. Entonces a mí se me generaba mucho cortocircuito porque en la escuela me pedían una práctica que yo intentaba hacer, pero en mi casa no tenía ICO y yo crecí en esa ambivalencia. No obstante lo cual, yo hasta los 19, 20 años que entro en la facultad, hasta ese momento, yo, sobre todo en la adolescencia, soy una católica practicante, llegué a ser catequista, bueno, fui amiga de un cura, ¿qué más? Me casé por iglesia. Pero cuando entro en la facultad, justo entré en el año 73, una época muy convulsionada en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, con todo el tema de la guerrilla y demás. Y tenemos todo un programa de estudios muy tomado por la visión marxista. Entonces yo dejo toda la parte católica de lado. Y bueno, y estoy así en esa situación hasta que después me empiezo a conectar con todo lo energético, lo vibracional, etcétera, etcétera. Pero nada, estoy ahí. Bueno, y después lo último también, más o menos simultáneo con este acercamiento mío al taoísmo, justamente a través de un retiro de Tai Chi tomo contacto con una forma de alimentación natural muy saludable, porque bueno, la gente que hizo ese retiro con la alimentación que se proponía la hizo gente del Bio Restaurant de acá de Buenos Aires, que son de la línea del Dr. Cousses, vegano, natural, vegetariano, bueno. Y para mí fue una revelación la alimentación sin gluten, porque en esos días de retiro, entre, las caminatas, las prácticas y la alimentación sin gluten, a mí se me compuso el aparato digestivo. Entonces me di cuenta que yo tenía que comer sin gluten y a partir de ahí empiezo toda una transformación. Hago cursos de cocina y demás que siguen hasta la actualidad, donde hago todo un cambio y bueno, yo ahora soy prácticamente vegana, aunque a veces como algún jamoncito, pero soy básicamente plant-based, o sea, vegetariana, vegana, sin gluten. Y estoy en un proceso de aprendizaje de tener una buena alimentación de esa manera. Me produce mucho placer y le dedico mucho tiempo en este momento, que estoy jubilada además, le dedico mucho tiempo a la cocina y a hacerme mis propias comidas saludables. Bueno, nada, eso, y espero, no sé si cubrí todos los ítems, pero más o menos está por ahí la cosa.